Segundo libro de Crónicas, la gloria de Salomón y la caída de Israel, la coronación de Salomón y la construcción del templo. El segundo libro de Crónicas comienza con el reinado de Salomón, hijo de David, quien asciende al trono tras la muerte de su padre. En su ascenso, Salomón enfrenta la tarea de continuar el legado de David y de edificar el templo que su padre había soñado construir. La nación de Israel está en su apogeo, pero Salomón debe llevar adelante un reino que, a pesar de la prosperidad, aún depende de la obediencia a Dios. Uno de los primeros actos de Salomón como rey es convocar a los líderes de Israel y a los trabajadores para la gran tarea de construir el templo de Dios. Con la sabiduría divina que se le ha otorgado, Salomón no solo establece la base material para la construcción, sino también el fundamento espiritual de la nación. El templo no es simplemente un edificio. Es un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y de la cercanía de Israel con el Creador. Para esta monumental tarea, Salomón establece alianzas con el rey Hiram de Tiro, quien provee madera de cedro y artesanos calificados, reconociendo la grandeza de la obra que se va a realizar. El templo que Salomón construye es magnífico y dedicado exclusivamente a Dios, y la gloria de Jerusalén crece a medida que la nación avanza hacia su futuro de prosperidad y grandeza. El templo de Salomón es descrito en detalle, con oros, mármoles y materiales preciosos que lo convierten en una obra de arte divino, una manifestación visible de la gloria de Dios. Este templo, el centro espiritual de Israel, es un lugar sagrado donde Dios se manifestará en medio de su pueblo. Un lugar donde las oraciones y sacrificios serán ofrecidos en nombre de la reconciliación y la bendición de la nación. Sin embargo, antes de comenzar la construcción, Salomón pide la dirección de Dios, pidiendo sabiduría para gobernar y para llevar a cabo la tarea más importante de su reinado. Dios, complacido por su petición, no solo le otorga sabiduría, sino también riquezas y honor más grandes que los de cualquier otro rey, como recompensa por su humildad y disposición a servir a su pueblo de acuerdo con la voluntad divina. La dedicación del templo y la oración de Salomón. Tras la finalización de la construcción del templo, Salomón organiza una ceremonia de dedicación en la que se reúne a todo el pueblo de Israel. Este evento no solo marca el punto culminante del reinado de Salomón, sino que también representa el momento más sagrado en la historia del pueblo de Israel. El templo, una obra maestra de sabiduría, arte y devoción, es dedicado solemnemente a Dios con una oración profunda que revela la relación entre Dios y su pueblo. En un gesto de humildad y reverencia, Salomón se postra delante del altar y levanta una oración ante Dios, pidiendo que la presencia de Dios descienda sobre el templo y habite allí para siempre. Salomón reconoce que, aunque el templo sea un lugar sagrado, Dios no habita en un edificio hecho por manos humanas, sino en los corazones sinceros de aquellos que se humillan y le adoran en espíritu y verdad. La oración de Salomón es un momento de intercesión para el pueblo de Israel, pidiendo perdón por sus pecados y solicitando la misericordia de Dios en caso de que el pueblo se desvíe de su camino. Salomón también pide que Dios escuche las oraciones de aquellos que vengan al templo, ya sea en tiempos de desesperación o búsqueda de paz, y que siempre respondiera con justicia y compasión. El momento culminante de la dedicación llega cuando, después de la oración de Salomón, el fuego de Dios desciende desde el cielo y consume el sacrificio, y la gloria de Dios llena el templo. La presencia divina es tan intensa que los sacerdotes no pueden permanecer en pie. Este milagro no solo confirma la elección de Dios de ese lugar como su morada, sino que también reafirma el compromiso de Dios con su pueblo. Este acto de dedicación y la oración sincera de Salomón son una declaración pública de que el reino de Israel es un pueblo elegido para adorar y servir a Dios. Salomón se convierte en el intermediario entre Dios y el pueblo, reconociendo la grandeza de Dios y la necesidad del pueblo de Israel de vivir en obediencia a su voluntad. La dedicación del templo no solo establece un lugar de adoración, sino que también marca un compromiso perpetuo de fidelidad y justicia para Israel. La sabiduría y prosperidad de Salomón. Con el templo dedicado y la presencia de Dios confirmada en el corazón de Israel, el reinado de Salomón entra en una era de prosperidad y sabiduría sin igual. Este es un tiempo en que Israel experimenta la paz y la unidad bajo su rey, con la gloria de Jerusalén alcanzando nuevas alturas. Las alianzas políticas,
los comercio y las riquezas fluyen hacia el reino, y el reinado de Salomón es un símbolo de grandeza y éxito tanto espiritual como material. Uno de los momentos más significativos de Salomón es su petición de sabiduría a Dios. En un sueño, Dios ofrece a Salomón lo que desee, y en lugar de pedir riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, Salomón pide sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido por la humildad y la sabiduría de su respuesta, le otorga sabiduría incomparable, y como recompensa, también le concede riquezas y honor mayores que los de cualquier otro rey. Con esta sabiduría divina, Salomón resuelve disputas y toma decisiones que traen prosperidad y paz a Israel. Un ejemplo claro de su sabiduría es el famoso juicio sobre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Salomón, al proponer cortar al niño en dos partes para dárselo a cada mujer, revela la verdadera madre cuando ella renuncia a su derecho con tal de salvar la vida del niño. Este acto no solo muestra la sabiduría de Salomón, sino también su justicia divina. La noticia de su sabiduría se difunde rápidamente, y otros reinos buscan su consejo. La sabiduría de Salomón también se refleja en sus logros arquitectónicos y organizativos. El templo, que ya es el centro de la adoración, es solo el inicio. Salomón también construye palacios, fortalezas y ciudades que embellecen Jerusalén y el reino en su totalidad. El reino se fortalece económicamente, y Salomón establece rutas comerciales con las naciones vecinas, como Egipto y Tiro, lo que le permite acumular riquezas y fama. Además, el reinado de Salomón es conocido por sus relaciones exteriores. La reina de Saba, atraída por la fama de su sabiduría, viaja grandes distancias para probar la sabiduría de Salomón. Después de un intercambio de sabiduría y regalos, ella queda asombrada por la magnitud del reinado y la gloria de Salomón. Su visita es un testamento de la renomada sabiduría de Israel, que atrae la atención de otras naciones. Salomón también organiza un sistema de administración eficiente que permite al reino prosperar. Los oficiales y gobernadores distribuyen las responsabilidades, asegurando la paz y el orden en todo el territorio. En este sentido, Salomón no solo es un sabio, sino también un gran líder administrativo. La caída de Salomón y la advertencia divina. A pesar de la sabiduría y los grandes logros alcanzados bajo el reinado de Salomón, la desviación espiritual comienza a tomar su peaje. Salomón, quien en sus primeros años de reinado se dedicó a honrar a Dios y a mantener fidelidad a su voluntad, empieza a ser influenciado por sus esposas extranjeras, muchas de las cuales adoraban a dioses ajenos. Este cambio en su vida y en su reinado marca el comienzo de un lento pero seguro declive para el reino de Israel. La idolatría entra en la vida de Salomón cuando, bajo la influencia de sus esposas, levanta altares y templos dedicados a Baal y Astarte, dioses que eran ampliamente adorados en las naciones vecinas. A pesar de que Salomón había sido bendecido con una sabiduría incomparable, su corazón comienza a apartarse de Dios, y la adoración a ídolos se infiltra en la vida del pueblo de Israel. Este acto de desobediencia representa un grave desvío del pacto que Dios había hecho con David y con el pueblo de Israel. Dios, en su fidelidad, advierte a Salomón a través de un profeta, quien le recuerda que, si Israel se aparta de Dios y se vuelve hacia la idolatría, el reino será dividido. Sin embargo, Salomón, a pesar de las advertencias divinas, no toma acciones correctivas. El pueblo de Israel, bajo su reinado, empieza a alejarse de la verdadera adoración y la justicia divina. Como resultado de su desobediencia, Dios le declara que, aunque Salomón sigue siendo rey, el reino se dividirá después de su muerte. A pesar de que Dios cumple su promesa a David de que siempre habrá un descendiente en el trono, el reino de Israel será dividido en dos, Judá al sur, bajo el liderazgo de Rehoboam, y Israel al norte, bajo el liderazgo de Jeroboam. Esta división marca el comienzo de una era de conflicto y decadencia para Israel, que será presa de la idolatría y de la desobediencia a Dios. Salomón, ahora enfrentando las consecuencias de su pecado, reconoce que su desviación espiritual trajo consigo el juicio de Dios sobre la nación, pero a pesar de las advertencias y del juicio divino, Dios sigue siendo fiel a su promesa a David y a Israel. La advertencia de Dios no es un castigo sin esperanza, sino una llamada al arrepentimiento y una promesa de restauración futura. La división del reino y el reino del norte. Con la muerte de Salomón, la profecía de Dios se cumple, el reino de Israel se divide.
Rehoboam, el hijo de Salomón, asume el trono de Judá, mientras que las 10 tribus del norte se rebelan y proclaman a Jeroboam como su rey. Esta división marca el fin de la unidad de Israel bajo una sola corona y el comienzo de 2 reinos separados con diferentes destinos. La causa de esta división radica en las decisiones imprudentes de Rehoboam. Cuando el pueblo le pide que alivie las duras cargas fiscales y laborales impuestas por su padre, Rehoboam, consultando primero con los ancianos, recibe el consejo de aliviar la carga sobre el pueblo. Sin embargo, siguiendo el consejo de los jóvenes que lo rodean, opta por ser más severo que su padre, lo que provoca la rebelión de las 10 tribus del norte. Así comienza una era de conflicto y división en Israel, que afecta tanto a la estructura política como a la vida espiritual de la nación. La idolatría y la falta de fe marcarán profundamente al reino del norte. En un intento por evitar que las tribus del norte regresen a Jerusalén para adorar en el templo, Jeroboam establece altares de oro en Betel y Dan, llevando al pueblo a la adoración de ídolos. Esta idolatría oficial se convierte en uno de los pecados más graves del reino de Israel, y el rechazo de la verdadera adoración de Dios tendrá consecuencias devastadoras para las generaciones venideras. El reino del norte, Israel, será testigo de una sucesión de reyes impíos que, como Jeroboam, llevan al pueblo más lejos de Dios. La desobediencia espiritual se convierte en la marca de este reino, que, a pesar de algunas reformas temporales de ciertos reyes, se mantiene alejado de la adoración pura a Dios. Los reinos de Israel y Judá se enfrentan a desafíos constantes, no solo de enemigos externos, sino también de fracturas internas que amenazan con destruir su identidad espiritual. Por otro lado, el reino de Judá, aunque también sufre por la influencia de la idolatría, tiene una serie de reformadores y reyes justos, como Asa y Josías, que buscan volver a Dios y restaurar la verdadera adoración. Estos esfuerzos de reforma, aunque significativos, no son suficientes para evitar el declive espiritual de la nación a largo plazo, pero mantienen viva la esperanza de restauración. El reino del norte, con su continua idolatría y rechazo de la verdadera adoración, finalmente será destruido por los asirios en el 722 a.C., mientras que Judá, el reino del sur, será llevado al exilio babilónico más tarde, como parte de la disciplina de Dios. Sin embargo, a pesar de la caída de Israel, Judá conserva la promesa de Dios de un reino eterno a través de la descendencia de David, que culminará en el Mesías, Jesucristo, la promesa de restauración y la esperanza de un futuro mejor. A medida que el libro de 2 Crónicas llega a su fin, la historia de los reinos de Judá e Israel se llena de tragedia, pero también de esperanza. La idolatría, la desobediencia y la rebeldía han causado la caída de ambos reinos, pero en medio de este juicio, Dios no ha abandonado a su pueblo. A través de los profetas y de la promesa de restauración, hay una luz de esperanza que se levanta sobre el futuro de Israel y Judá. Aunque el reino del norte, Israel, ha sido conquistado por Asiria y sus 10 tribus se han dispersado, el reino del sur, Judá, sigue existiendo con el templo de Dios en Jerusalén. La caída de Jerusalén y el exilio babilónico son inevitables debido a la continua desobediencia del pueblo, pero a través de estos juicios y de la exclusión temporal del pueblo de Israel, se ve la misericordia de Dios. En los días de Ezequiel y Jeremías, se proclama un mensaje de restauración futura. Aunque Israel y Judá serán llevados al exilio, Dios traerá a su pueblo de vuelta, purificándolos y restaurándolos a su tierra prometida. La promesa de restauración es central en las profecías de los últimos profetas. Dios promete que un remanente fiel de Israel regresará y que reconstruirán Jerusalén y el templo en los últimos tiempos. Este regreso no solo será físico, sino también espiritual, ya que Dios purificará a su pueblo y restaurará su relación con él. Ezequiel habla de los huesos secos que cobran vida, un símbolo del renacer espiritual que Israel experimentará en el futuro. Al final de 2 Crónicas, se menciona cómo Ciro, el rey de Persia, al conquistar Babilonia, permite que los israelitas regresen a su tierra para reconstruir el templo. Esta restauración es un primer paso hacia el cumplimiento de la promesa divina, pero el regreso de los exiliados no es el fin de la historia. La plena restauración de Israel y la manifestación del reino de Dios sobre la tierra vendrán con el Mesías, descendiente de David, quien traerá la paz y la justicia a toda la humanidad. La lección final de 2 Crónicas es que,
aunque el pueblo de Israel ha pasado por pruebas severas y destrucción, Dios permanece fiel a sus promesas. La desobediencia de Israel no elimina el plan de salvación de Dios, sino que abre la puerta a una restauración futura en la que todas las naciones serán bendecidas a través del Mesías prometido. El mensaje final es uno de esperanza y redención, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para traer restauración y paz.